como os decía, creo que es muy bueno poder estar aquí en el día de hoy, veros algunos que hacía algunos días que no os veía. Y sobre todo me alegra mucho ver a mi madre. No sé si cuánto le habéis saludado a mi madre. ¿La habéis saludado? Espero que después podáis saludarla, le dais un abrazo y todo. Y ahora veis por qué soy tan guapo, ¿no? Porque me parezco a ella también bastante. Hoy empezamos una serie de Navidad a la que hemos puesto por título La historia antes de Belén. Y queremos ver cuál es el camino, cuál es el recorrido que hace Dios, que hace Jesús, que hace el Espíritu Santo antes de llegar a ese momento en Belén, al momento que le llamamos de la Navidad. Y no sé si os habéis parado a pensar en la cantidad de cosas que hemos absorbido de la Navidad que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con canciones, que tienen que ver incluso con postales o con jerseys o suéteres navideños, cosas que tal vez vienen de la Edad Media o, como decía, de los villancicos. Y por cierto, como decía, también recordando el tema de la Navidad, no podemos perdernos el día 15, dentro de 2 semanas por la mañana, en el Spy ETC, porque tenemos la fiesta de Navidad como iglesia. ¿Sí? No me habéis escuchado. Tenemos la fiesta de Navidad como iglesia, el día 15 por la mañana. Eso está mejor. Han preparado los peques, los adolescentes, cosas para que disfrutemos también. Y el tiempo de alabanza y todo, creo que Dios va a ser glorificado en ese tiempo. Solo una advertencia que quiero daros antes de empezar el día de hoy. Voy a dar una lista de los 10 mitos más comunes acerca de la Navidad, ¿no? Y a lo mejor algunos os sorprende porque lleváis toda la vida pensando que eso realmente fue así y en realidad tiene que ver con un mito. Os recomiendo que tengáis la Biblia a mano, no sé si tenéis también libreta, no sé si sirve mucho para apuntar o no, o en el móvil o lo que sea, y podáis ir comparando lo que es cultural y aquello que pertenece realmente a la Navidad, ¿vale? La primera de las cosas, no hay evidencia de que María fuera montada en un burrito hacia Belén, ¿vale? Lucas capítulo 2 solamente dice que José y María viajaron a Belén, pero no nos dice cómo llegaron allí. Así que ni burrito sabanero, ni hacia Belén va una burra rin rin, ni todas esas cosas, ¿vale? No quiere decir que no podamos cantarlas y disfrutar, pues claro que se puede, ¿no? Pero al menos sabemos que eso no está en la Biblia. Otra cosa, y lo siento si os arruino la Navidad con estas cosas, pero no hay ningún registro bíblico donde el mesonero hable absolutamente ni una palabra. De hecho, ese personaje del mesonero que supuestamente le dice a José y María que no hay lugar para ellos, ni siquiera existe, ni siquiera aparece tampoco en el relato bíblico. Hablando de esto, tampoco hay un registro de una búsqueda frenética de José y María de casa en casa, de lugar en lugar, picando y pidiendo que por favor les dejaran entrar o les quisieran recibir. Lucas capítulo 2, versículo 7 simplemente dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y luego no sabemos cuál es el día exacto del nacimiento de Jesús. Lo que sí se sabe seguro es que el día 25 de diciembre no fue. Ese es el día que se escogió para celebrar el nacimiento de Jesús. Se cree más bien que fue sobre la primavera, incluso algunos dicen que en otoño, pero el motivo por el que se eligió el día 25 de diciembre para celebrar la Navidad era para contrarrestar todo el tema de la magia oscura y la oscuridad que se vivía en ese momento, para cristianizar fiestas paganas, como por ejemplo el solsticio de invierno. Luego hay un villancico, no sé cuántos lo conocéis, que se llama Alegría, Alegría, Alegría. ¿Conocéis ese villancico? Dice que hay una estrofa donde dice, los pastores no son hombres, que son ángeles, dice, ángeles del cielo. Lo cierto es que en la Biblia nos dice que un ángel les anunció a los pastores el nacimiento de Jesús. Así que había ángeles y pastores. Eso es Lucas capítulo 2, versículo 8. Hablando de los ángeles, el mito número 6 es que los ángeles no estaban cantando. Los ángeles no cantaban. Eso es lo que dice Lucas 2:13. Dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo. O sea, que no estaban cantando. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mito número 7. Jesús no nació en una cuna de madera. Normalmente en esa época los pesebres eran de piedra. Así que lo más seguro es que tuviera un pacto y lo pusieran ahí, en este como especie
de comedero, ¿no? Lo que nos dice Lucas 2:7 es que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Luego, en la Biblia nos dice que encima del pesebre había una estrella indicando que en ese lugar había nacido Jesús. Mateo capítulo 2 dice que los sabios llegaron a la casa donde estaba Jesús siguiendo esta estrella. Y eso nos lleva al mito número 9 y el número 10. El número 9, la Biblia no menciona en ningún lugar que eran tres reyes magos. O sea, que ni pelirrojo, ni rubio, ni negro. Esas son invenciones totales. Mateo capítulo 2, versículo 11, menciona que le dan varios obsequios a Jesús. Tampoco dicen que iban en camello. Sí que dice que eran magos, pero no en el sentido de que hacían magia, sino que eran sabios, dedicados al estudio de la astrología, a la medicina, a las ciencias naturales, y probablemente eran persas, como se describe en Daniel capítulo 2. ¿Queréis que encendamos las luces mejor? Bueno, ¿verdad que sí? Si se pueden encender por ahí un poquito. Es que así veo también si alguien se duerme o no se duerme. Y puedo decir su nombre directamente desde aquí. Mito número 10. Hablando de estos sabios, tampoco llegaron la noche que nació Jesús. O, ¿qué hacemos ahora con las figuritas del pesebre? Que cada día las movemos un poquito, ¿no? ¿Cuántos montáis el pesebre en casa? ¿Sí? ¿Cuántos idólatras? ¿No? Algunos montamos el pesebre por ahí y vamos cada día acercando los camellitos, ¿no? Hasta el día que llega el día 25 y ese día aparece por arte de magia el niño Jesús ahí en el pesebre y entonces celebramos que ha nacido, ¿verdad? Pero lo cierto es que, no sé si nos lo ha estropeado mucho esto, el pesebre, la representación. Incluso nos hemos cargado a los teatros que se hacen en las iglesias también para estas épocas, ¿no? En las que aparecen 3 personas vestidas de reyes magos y todas esas situaciones. Pero fíjate que en Mateo capítulo 2, versículo 11, dice que entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Bueno, hay un mito extra que quiero compartir el día de hoy y es desmitificar el hecho de que la Navidad empieza en Belén. Muchos creen que la historia de Jesús empieza en Belén. Pero lo que vamos a ver hoy es que cómo Jesús es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Y es que Jesús siempre ha existido. Pero lo cierto es que conocemos tal vez muy poco de la gloria de Jesús antes de su nacimiento y después. Así que nos vamos a asegurar de conocer bien la narración de la Navidad, leyendo los 2 primeros capítulos de Mateo y de Lucas. Estos 2 evangelios nos dan una visión muy amplia del nacimiento de Jesús y nos proporcionan gran parte de lo que sabemos acerca de esa primera Navidad. Y mientras que el Evangelio de Marcos se centra en la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, el Evangelio de Juan empieza su relato mucho antes del Evangelio de Mateo y de Lucas. Mateo y Lucas nos dan los detalles que rodean el nacimiento de Jesús, mientras que Juan reflexiona sobre el significado doctrinal y la identidad de Emmanuel, de Dios con nosotros. Lucas nos da marcas temporales. En Lucas leemos muchas veces frases como en aquellos días o en aquella región, mientras que el enfoque de Juan es más cósmico, más eterno. Y empieza diciendo, en el principio. El Evangelio de Juan no es tan biográfico, sino teológico, ya que recoge por lo menos 7 declaraciones acerca de Jesús, diciendo, yo soy. Y también 7 milagros para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es en quien nosotros debemos depositar nuestra confianza y creer en Él. Y también en el Evangelio de Juan encontramos cuál es el propósito de ese Evangelio. En el capítulo 20 y versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Los primeros 18 versículos contienen una verdad tan asombrosa que debería darnos un sentido increíble de maravilla y llevarnos directamente a adorar. Uno de los teólogos más conocidos de la Reforma, Juan Calvino,
dijo que esas primeras palabras, esos primeros versos, tienen una profundidad tan grande que escapan a nuestra comprensión, que tal vez no podemos llegar a entenderlos, ¿no? Pero vamos a considerar palabras sobre la palabra, sobre el verbo, con adoración, con humildad, como decía, con un sentido de asombro, de maravilla. Nos vamos a detener, vamos a reflexionar, vamos a adorar a Dios por quien es. Y fíjate que el apóstol Juan, en lugar de centrarse en bajar a Jesús a la tierra, Juan quiere llevarnos con él al cielo, a un tiempo en el que no había creación, un tiempo en el que no había humanidad, un tiempo en el que no había animales, ni siquiera había ángeles, un tiempo en el que Jesús, el Verbo, coexistía con Dios en perfecto amor y en unidad de propósito. Vamos a escuchar Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice así: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos lleva de regreso al principio, para mostrarnos que Jesús no tenía principio. Va antes de la creación para mostrarnos que el bebé en ese pesebre es el creador del mundo. No da rodeos, sino que va directamente al grano para que no haya dudas sobre el esplendor y la majestad de Jesús. Y es que Jesús es eternamente Dios. Juan empieza de una forma sorprendente en la primera frase del versículo 1. En el principio existía el Verbo. Y estas palabras en griego son iguales a las palabras que encontramos en hebreo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo que sigue en Génesis es una declaración acerca de Dios, y lo que viene después en Juan es una declaración acerca del Verbo, mostrando que Jesús es Dios. En Génesis, Dios creó declarando estas palabras por 8 veces. Y Dios dijo que hágase la luz, ¿no? Por ejemplo, durante 8 veces dice, y Dios dijo. Y Juan explica que Jesús es ese mismo Verbo de Dios. Un autor dice, en Génesis 1, el historiador comienza desde el principio y va descendiendo, manteniéndonos así en el transcurso del tiempo. Pero aquí Juan parte del mismo punto, pero va hacia arriba, llevándonos así a la eternidad que precede al tiempo. Y es que Jesús es antes del principio del tiempo. Como él mismo dice en Juan capítulo 8, versículo 58, antes de que Abraham fuera, ¿qué dice? Yo soy. Otro de los yo soy podría ser este, ¿no? Y él es eterno porque él siempre ha existido, antes incluso del tiempo. Fíjate, dice 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con su llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde los tiempos eternos. Una de las cosas que me encantan de las profecías que encontramos acerca de Jesús en el Antiguo Testamento es que tienen un montón de detalles. Y dice, como este que podemos encontrar en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice que el Mesías no solamente iba a nacer en Belén, sino que además nos habla de aquel, dice que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Daniel 7:13 dice también, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y Hebreos 13:8 recoge esto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. La palabra que encontramos para verbo en griego, os la digo porque es una palabra que a veces se utiliza, es la palabra logos, que significa el acto de hablar o de decir lo hablado. Un reformador lo llamó el discurso de Dios, el logos, el discurso de Dios, mientras que un comentarista contemporáneo señala, este versículo es la declaración teológica más compacta y palpitante de toda la Escritura. Y es que esto queda claro si bajamos a Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Impresionante, ¿no? En el Antiguo Testamento también Logos comunicaba el poder creativo de Dios y hace referencia a Dios mismo. El Salmo 33, versículo 6, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Pero, ¿sabes? En la cultura griega, el Logos era algo más como un principio filosófico. Y no era visto el Logos como algo que tuviera poder o personificación. Para los griegos antiguos, el Logos era lo que daba sentido a todas las cosas, era lo que encarnaba el pensamiento, la sabiduría, todo lo que tenía que ver con la mente, con la racionalidad también. Y Juan está utilizando un término, una palabra con la que todo el mundo estaba familiarizado. Cuando un griego antiguo escuchaba la palabra Logos, sabían que se refería a todas estas cosas, ¿no? Pero él amplía esto y le da una trascendencia increíble a este significado. Una palabra es la expresión audible de un pensamiento, ¿sí? Aquello que pensamos, lo transmitimos y se escucha. Eso es una palabra. Entonces, como verbo, Jesús ha revelado lo que ocurre en la mente de Dios. Él es el puente entre Dios y nosotros. Y Juan va más allá de ese concepto familiar de Logos con el que todos los oyentes habían podido escuchar, ¿no? Y que tenían los judíos gentiles. Y va más allá, y como digo, presenta a Jesús como un ser personal, como alguien plenamente divino, pero también plenamente humano. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de este Cristo preencarnado, y a esto se le llaman cristofanías. Y podemos ver cómo Jesús ya había hecho algunas apariciones antes de llegar a Belén. Y esto que vas a escuchar ahora creo que es muy fuerte. Pero según 1 Corintios 10:4, Jesús dirigió a los israelitas por el desierto. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y dice, y la roca, ¿estáis conmigo? Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. El ejemplo más claro de esa cristofanía o de apariciones de Jesús la tenemos también en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 3, versículo 24. Todos nos acordamos de ese momento en el que echan a Daniel y a aquellos muchachos en aquel horno de fuego, y Nabucodonosor dice que él ha echado 3 personas solamente, y además atadas, pero cuando Nabucodonosor mira dentro de ese horno, ve 4 personas y que además están desatadas, pero es que encima no se queman. Y dice ahí en Daniel 3:24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, pero no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego. Y ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo, pero mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y dice Nabucodonosor, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Tiene que haber sido impresionante ver ese horno desde fuera, ¿sí o no? Y ver esa imagen de Jesús brillando más todavía que el fuego y deslumbrando al propio rey Nabucodonosor. La segunda cosa es que hemos dicho que Jesús es eternamente Dios. Jesús es igualmente Dios. La siguiente frase afirma claramente que Jesús y el Padre siempre han estado juntos y sin embargo son distintos el uno del otro. Dice, y el Verbo estaba con Dios. Pero la palabra que usa Juan aquí para indicar que estaba con Dios revela que Jesús estaba hacia Dios. O dicho de otra manera, que Él estaba cara a cara con Dios. ¿Cuántos os gustaría estar cara a cara con Dios? Espero que no solamente pensando en nuestra muerte y solamente pensando en aquella canción famosa de Marcos Vidal, solamente déjame verte cara a cara, ¿no? Pero esa canción nos sirve, y este ejemplo, para comprender un poco más cuál es la relación que tenían Jesús y Dios. La relación era algo así. Estaba Dios, está Jesús enfrente mirando hacia Dios,
y está el Espíritu Santo ahí alrededor de ellos. Podemos ver un destello también de esto en Génesis capítulo 1, versículo 26, con los pronombres personales. ¿Qué es lo que dice Dios? Hagamos, es plural, ¿no? Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra semejanza, y dice, a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, hablando en plural, ¿no? Jesús, como Hijo de Dios, siempre ha estado cara a cara con Dios el Padre. Vemos esto en Juan 17:5, una de la oración final de Jesús. Dice, y ahora, glorifícame tú, le dice, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Y para reforzar esa preexistencia eterna de Dios, es decir, que Jesús ya existía desde la eternidad, Juan reafirma y refuerza esta verdad en el versículo 2 y dice, Él estaba en el principio con Dios. Él. Eso nos dice que no nos salva una fuerza, una doctrina, un poder, sino que tenemos un Salvador personal. Es alguien, es Jesús. Como hemos recordado en esta serie sobre el Espíritu Santo, adoramos a un Dios trino. Adoramos a Dios Padre, adoramos a Dios Hijo y adoramos a Dios el Espíritu Santo. Distintos en funciones y sin embargo coeternos, es decir, que existían los tres desde la eternidad y también coiguales. Los tres son iguales, aunque tienen diferentes funciones. Jesús es esencialmente Dios. El versículo 1 concluye diciendo, y el Verbo, no hay duda, ¿no? Y el Verbo era Dios. Más claro, imposible. En el lenguaje original es aún más fuerte, porque la palabra Dios está en una posición enfática. Los griegos colocaban en primer lugar las palabras, en las frases las palabras que ellos querían enfatizar. Así que, de una manera literal, se leería de esta manera. Dios, el Verbo. Imposible decirlo con más énfasis, ¿no? Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Una palabra está compuesta por letras y Jesús declara, utilizando un ejemplo del alfabeto griego, dice que Él es la primera y la última letra. Él es la palabra primera y la palabra final. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso, dice en Apocalipsis 1:8. Según Hebreos 1:2, también Jesús es la última palabra de Dios a la humanidad. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús transmitió una doctrina súper contundente con esas palabras tan simples, pero tan profundas, para mostrar quién es realmente Jesús. Creo que al hacer esta comprobación deberíamos postrarnos en adoración ante Él, de la misma manera que hace Tomás cuando Jesús se aparece ahí en medio de ellos y al final en Juan capítulo 20, versículo 28 y Tomás mete el dedo en la llaga, en la mano, en el costado y ¿qué es lo que dice? Se postra y dice, Señor mío y Dios mío. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús creó todas las cosas. Así que vamos a adorar mientras aprendemos también cómo se creó el mundo a través de la palabra. En el versículo 3 dice algo positivo y a la vez algo negativo. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Esto es lo positivo. Y lo negativo dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa todas las cosas? ¿Qué significa todas las cosas? Todo, ¿no? No tiene más, ¿no? Todas las cosas es absolutamente todo. Y nos recuerda una vez más a Jesús como un agente de la creación. Dice 1 Corintios 8:6, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Y además dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles,
ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Como Cristo lo hizo todo, y sin nada de lo que Él ha hecho fue hecho, se deduce que Cristo no fue hecho, ¿no? Que Él no fue creado. Cuando se considera que Él es creador del universo, el nacimiento de Jesús como un bebé todavía es aún más sorprendente. Y hace unos días hablaba con David y con Rocío, viendo a su niña. Ya sé que os da envidia también y que no habéis podido verla porque nos han dejado, ¿no? Pero nosotros hemos tenido el privilegio de ir, la he tenido en brazos, la he visto y le digo a David y Rocío, ¿sabéis lo que más me sorprende de este momento de tener a esta niña en brazos? Pensar que en un momento Jesús fue así. Esa es la manera en la que Jesús mismo se entrega por nosotros. Se hace dependiente de las personas. Jesús nace. Jesús tiene que ser alimentado. Jesús tiene que ser bañado. Jesús no se vale por sí solo cuando es un bebé. Así que tenemos al creador del mundo en un lugar que no puede contener a ese creador, en un pesebre allí en Belén. El creador de la creación se humilló a sí mismo y se convirtió en una criatura de la creación. Jesús, siendo agente de la creación, salió de la eternidad, dejó de lado su gloria y entró en este mundo como este bebé humano. Por eso decimos que esta época del año pues no se trata de los árboles, de las bolas que colgamos, de los adornos y todas esas cosas, de los paquetes, de las fiestas, de los lazos, de las cajas, de esos paquetes del Shein que tenéis por ahí a medio camino, de las comidas, del muérdago, de todas esas cosas. Esta época del año, bueno, todo el año, ¿no? Pero esta época en concreto que celebramos, se trata acerca de Jesús, se trata de Él. Uno de los motivos por el que vamos a estar estas semanas, 4 semanas o 5 creo que son, en este pasaje del Evangelio de Juan, en este primer capítulo, es para afirmar nuestra cristología como iglesia, es decir, la doctrina de Cristo, quién es Él, qué es lo que hace. Y creo que una de las cosas que ha quedado claro es que Jesús no fue creado, ¿sí? Que Él es el creador. Jesús nació en Belén, pero ese no fue su inicio. Él siempre ha estado. Y aunque, bueno, no somos conocidos como una iglesia que recita credos, creo que en este punto es apropiado afirmar la confesión de fe, conocida como el credo de Nicea, ¿no? Aunque hace unos momentos hemos cantado esa canción del credo. Pero me gustaría que escucharais con atención las palabras tan precisas que se utilizan para formular este credo que al inicio fue plasmado para contrarrestar la herejía del arrianismo, que era muy popular en el siglo IV. Este personaje Arrio, lo digo por la que estés embarazada, no le vas a poner Arrio a tu hijo, aparte que es un nombre feísimo, pero fíjate lo que hace este tipo. Arrio dice que decía que Jesús no era eterno y que Jesús había sido creado en el momento de su nacimiento. Pero esta falsa doctrina que enseña y niega la deidad de Cristo la siguen sosteniendo hoy sectas como los Testigos de Jehová o la Iglesia de los no sé qué del séptimo día, bueno, los mormones, ¿vale? Que creen o dicen que Jesús fue un ser creado. Ahora, fíjate cómo digo, qué es lo que dice este credo de Nicea, ¿vale? Tiene unas palabras impresionantes. Dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor
y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica. Católica significa universal, solamente hay una Iglesia, y apostólica. Apostólica es sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso, ahora no vamos a ir diciendo esto, ¿no? Yo también soy católico, apostólico, porque queda un poco feo. Pero esa es la diferencia básica en cuanto a palabras que nos diferencia de la Iglesia Católica, ¿no? Hoy estamos en una Iglesia Católica precisamente, pero esta iglesia se llama la Iglesia de los Trinitarios, así es conocida. Entonces, por lo menos sabemos que sostenían una buena doctrina, eran trinitarios. Por lo menos estamos en un buen lugar. Pero, como os digo, lo que nos diferencia tal vez de los católicos en palabra sería eso, ¿no? Ellos dicen que son cristianos, católicos, apostólicos, ¿y qué? Y romanos. ¿Por qué? Porque obedecen a la cabeza o a la Santa Sede, según ellos, que es ahí el Papa y todo. Nosotros podemos decir que somos católicos, que somos universales, porque solamente hay una iglesia del Señor, y que somos apostólicos, porque nuestra enseñanza es en base al fundamento de los apóstoles. Y dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén, dice este credo. Sin el nacimiento de Jesús, no habría un segundo nacimiento para nosotros. Y escucha lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto no es un mito de la Navidad. Esto es real. Así que, en ese momento en el que vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor, me gustaría que pudiéramos escuchar Apocalipsis capítulo 19, versículos del 13 al 16, porque ahí describe a Jesús como el Verbo de Dios que tiene que ser adorado. Apocalipsis 19, del 13 al 16, dice, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores.